¿Qué tal amigos? Aquí Brady Games, ¿cómo estáis? Bienvenidos a The Mako Project. Vamos a hablar un ratito de videojuegos con una persona muy especial que ha venido aquí al canal para hablar un poquito de la saga que es la temática central de este canal. Todos sabéis que somos RPGeros y centralmente nos centramos en la saga Final Fantasy porque es la que me llevó a lanzar este canal, ¿no? Entonces, bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Buenas, Ibra. Pues muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo en tu canal y encantado de hablar de otra de mis sagas también favoritas y a ver qué sale de esto. A tope, no, va a salir, siempre va a salir, espero que sea algo bueno. Eh, se refleja ahí la luz, digo, parece que es de día, pero no, es noche cerrada. Eh, nada, lo primero que tengo que decirte, bueno, es que te presentes un poco a qué te dedicas, bueno, a qué te dedicas a nivel YouTube, a nivel redes sociales, a nivel influencismo, como yo siempre digo, a qué te dedicas, qué haces, qué tienes, preséntate y haz el spam que te da la gana. Ok, pues mira, yo me llamo Jorge, como tú has dicho. Soy alias JGRVM, como tienes puesto a mi derecha en la pantalla. Y estoy pues tanto en YouTube, en Twitch llevo 2 semanas, en Twitter llevo muchísimo tiempo, yo creo que casi al año de crearse Twitter. Joder. Y bueno, me gusta hablar de videojuegos, aunque es mi pasión. Tengo 37 años y llevo 33 jugando, así que son unos cuantos años. Sí, sí. Y la verdad es que en YouTube llevo un año y pico y bueno, estoy ahí buscando y deseando llegar a los 1000 suscriptores, que va quedando poco. Sí. Así que la verdad es que muy contento, pues la verdad es que la comunidad que tenemos, porque contigo hablo mucho también, con el resto de gente de Twitter hay muy buen rollo, que en definitiva es lo que buscamos también los que nos gustan los videojuegos de verdad, no la guerra de consolas ni nada que nos haga discutir más allá de me gusta más este personaje que este otro, que es lo que realmente nos importa, o cosas banales de los videojuegos que en definitiva es lo que nos mueve. Claro, o sea, todos sus enlaces estarán luego en la descripción, ¿vale? Para que podáis echarle un vistazo a los vídeos suyos de YouTube, a su canal de Twitch, cuando haga directo, a su canal de Twitter. Me lo voy a apuntar aquí porque me gustaría hablar contigo de ese tema, de YouTube, Twitter y demás. Pero bueno, eso ya un poco al final para relajar un poquito lo que viene siendo una charla intensa sobre una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos. Eh, Efectivamente. entonces, bueno, lo primero que te tengo que preguntar es algo así más general, ¿vale? Más genérico, por así decirlo. Sí. Y es que, ¿con qué consola empezaste tú a jugar a nivel general? Consola. A ver, yo tengo hecho una sección en mi canal que hablo de mi historia de los videojuegos. A jugar videojuegos realmente no jugué por primera vez en consola, jugué en ordenador, en un Amstrad, pero primera consola como tal, es decir, consola, dedicada específicamente solo a videojuegos, fue el Spectrum y la Game Boy. Esas fueron mi Un primera introducción clásico. al mundo de los videojuegos. En esa época o tenías un Spectrum, entre comillas, o tenías una Nintendo, una NES. Entonces, en mi caso, y en mi casa, entró el Spectrum y la Game Boy, pues prácticamente las navidades de lanzamiento, que me venía con el Tetris, el clásico. Sí. Así que la verdad es que esa fue mi incorporación al mundo de las consolas, realmente. Yo soy 4 añitos más joven que tú. Yo empecé, o sea, siempre pregunto esto, pero luego yo no me lo pregunto nunca a mí mismo. O sea, ¿cómo empecé yo? Y es verdad que yo me acuerdo de mi primera consola. Pero la primera vez que yo toqué un videojuego, casualmente fue con la Master System, que no mucha gente tenía Master System en aquella época. O sea, no fue una consola que tú digas Efectivamente. lo petó, porque no lo petó. A todo lo contrario. No, Luego ya con Mega Drive, sí es verdad que se balanceó un poquito la cosa, ¿no? Pero yo empecé a jugar con la Master System en casa de mi abuela, que la tiene un primo mío, con el sí, Sonic 1, que si mal no recuerdo. sí. Y me voló la cabeza un poco, o sea, eso ya fue, ya mamá, cómprame, mamá, cómprame. Y es verdad que la primera que tuve fue la Mega Drive después. Fue la Mega Drive, pero bueno, que Fue sí. fue buena incorporación al mundo de los videojuegos. La verdad es que Joder. la Mega Drive
supuso un salto muy grande de la Master System a la Mega Drive. Parece Lo que pasa es que me mentira. vino con el cartucho de 3 en 1 malo. O sea, que era con el El de... Columns, el Sí, Super Hang-On y el 90. Y el bueno venía con el Shinobi, el Golden Axe y el Street for Rage, que eran mis juegos favoritos, vamos. exactamente, Mi madre exactamente. que no se enteraba, digo, pero vamos, yo para qué quiero un Tetris falso si tengo ya aquí, no lo quiero para nada. Efectivamente, Que luego efectivamente. engancha un montón, porque es a color, no es lo mismo que el Tetris de Game Boy, que era bueno, Sí, a dos sí, colores. sí. Pero Aparte guay. que lo de la Mega Drive también tiene su historia. El hecho de que sacaran el Columns no fue obra de que se les ocurriera, sino que perdieron la licencia del Tetris a favor de la Game Boy y de Nintendo. Y lo copiamos ya Y así eso, ¿no? lo copiaron, bueno, hicieron un símil y una modificación, pero realmente incluso llegaron a sacar versiones alfa del videojuego que en la Mega Drive Mini los han metido, es decir, han metido la ROM del Tetris que crearon en su momento para Hostia, Mega Drive. sí. Sí, 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 en la Joder, Mega Drive eso no Mini sé. lo han metido en plan de dos regalos. Aquí tenéis el Tetris que no se llegó a ver la luz y que los que hay se están vendiendo por miles de euros. Hombre, claro. Yo la segunda consola fue la Mega Drive y la Super Nintendo. Tuve la suerte de que me tocó la Super Nintendo en un concurso de Danone. Joder, pues eso es mucha suerte. Vamos, yo no creo ni en los concursos de Twitter, porque no me toca Pues, ninguno. pues imagínate, me tocó y me habían regalado justo para final de curso la Mega Drive. Así que tuve las dos consolas de la generación Pues y triunfazo, tío. la disfruté, vamos, tremendamente. Yo disfruté Tremendamente. mucho de la Mega Drive, pero viendo cómo se desarrolló luego mi carrera videojugabilística, creo Sí, que hubiera disfrutado más de la Super Nintendo. sí, 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 Sí. porque en realidad, a ver, el catálogo de Super Nintendo y Mega Drive, aunque compartían ciertos juegos, Mm. las desarrolladoras eran, o sea, los equipos de desarrollo eran distintos. Te pueden sacar el mismo juego, digamos, el Rey León o Street el Fighter 2. Aladdin o el Street Fighter 2 y era distinto en uno y en otro. O Sí, sea, sí. era totalmente como decir, es el mismo juego, pero es que me puedes dar una paliza en uno y en otro te puedo dar la paliza yo. Porque cambiaban ciertos aspectos del juego y los hacían totalmente distintos, pero la verdad es que eran dos grandes consolas. Pena de la Mega Drive que no sacara el mando de 6 botones desde el principio, porque la verdad es que luego fue un lastre para los que no pudimos Joder. hacernos con el mando de 6 botones. Para tener que darle al estar para pegar las patadas y eso era Exactamente, mal. Eso exactamente. era horroroso, vamos. Que es verdad que te hacía un poco más de agilidad con las manos, luego, para no sé para qué, para escribir supongo. Pero es verdad que sí, que era estar para las patadas a B y C y estar para los puñetazos a B y C. Y Claro, eso era así. exactamente, exactamente. Y Bueno, después, bueno, después llegó lo que llegó, se lo devoró todo, lo devoró absolutamente todo. sí, Y es mi consola favorita de la historia, que es la PlayStation. En eso no tengo duda, pero es verdad que yo creo que el catálogo de Super Nintendo, aunque disfruté muchísimo, de hecho yo tuve la Mega Drive 2, que era peor. Era la 2 y sí, era peor. sí, Tuve la 2, de hecho no me he comprado la Mega Drive Mini, entre otras cosas, porque o sea, no es la que yo tuve y no me hace la misma gracia. claro, claro. Entonces yo la veo y digo, sí, pero esta no es la que tuve yo. Yo quiero la mía. Yo quiero la mía. Exactamente, Pero, exactamente. Sí, a ver, yo tuve la uno. Yo tuve la uno. Y luego, cuando sacaron, por ejemplo, el Sonic Mania, sacaron la edición de coleccionista, era la Mega Drive con Sonic encima, la encima, Mega sí. Drive uno y luego la Mega Drive Mini, que es la Mega Drive mía. Entonces Que tengo estaba las por tres 30 euros ahí. hace poco. Sí, 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 A no, la tirar de verdad es que precio. está tiradísimo de precio. O sea, la verdad es que es una verdadera locura. Pero efectivamente, en cuanto a la saga que vamos a hablar, Super Nintendo es la que inició, es la que definió, igual que la Nintendo, un poco el devenir y por dónde iba a tirar, cosa que, como vamos a ir hablando, ¿no? En principio va a salir para Nintendo 64, pero encontraron dificultades a la hora Joder, es que de, es normal, o sea, de- es que si te alquilasas en el cartucho cuando ya hay CD, claro, no, como claro. 3 CD, ¿eh?
O sea, Sí, el sí. 7 ocupó 3 CD, que o sea, es que no cabe en un cartucho, no, es que no caben 14. O sea, es que Claro. es imposible. Eso es otro de los temas que creo que les hicieron repensarse dónde sacarlo y dónde sacar todo el provecho de esa idea que tenían de renovar la saga. O sea que la verdad es que invirtieron mucho en pasarse al formato disco, pero como tú dices, estamos hablando de 3 discos y algunos de la saga con 4 discos. Es decir, que estamos hablando de títulos que ocupan mucho y que ahora supondrían prácticamente medio disco de DVD Mm. y vamos, en 700 megas. Blu-ray, claro, estamos hablando de 700 megas cada uno de los discos, es decir, que era un juego muy potente y una forma de trabajar con esos 3 discos muy, vamos, muy revolucionaria Y para la época. muy Sí, ambicioso, sí, o sea, hacer un juego de tal calibre. Sobre todo porque yo creo que lo que más ocupaba espacio eran las cinemáticas, porque esas cinemáticas eran brutales, o sea, eran sí, para la eran, época. para la época eran superior incluso a las películas animadas o cualquier cosa que se hubiera hecho hasta la fecha. O sea, las ves ahora, o sea, es que no hace falta Ahora mismo. pensar en cómo lo vistes, sino que las sigues viendo ahora y dices, son magia. Que hayan llegado a hacer eso, son magia. Porque una consola de esas características llegar a generar esa potencia, entre comillas, de mover esa CGI, la verdad es que era un Sobre todo maquinón. los dos primeros de la consola que todavía no habían ni tocado techo de consola, el 7 ni de coña. El 7 era No, no. empezando y el 8 que yo creo que el más espectacular en ese nivel Sí, de cinemática, sí, eh, pues la consola estaba como a mitad de vida, más o menos, ¿no? Un poquito más, un exactamente. poquito más. Pero sí es verdad que era una brutalidad que todavía no se había exprimido al 100% lo que era la consola. Sí, la consola, como pasa en todas las generaciones, los primeros juegos rascan pues un cuarto, un tercio de lo que puede llegar a dar la consola. Y sobre todo cuando era una consola totalmente nueva, una forma de trabajar totalmente Sí. nueva. Hasta la fecha era con cartuchos, está limitado al tamaño del cartucho. Con el uso del CD y la posibilidad de utilizar varios CDs, les abrió muchas posibilidades, les abrió posibilidades como hemos dicho, de meter muchas cinemáticas, pero como tú dices, desde el principio ya mostraba una calidad técnica el Final Fantasy VII brutal, aunque a nivel en el momento en el que tú mueves a los personajes por el mundo, fuera del combate, la calidad era la que era, no podías pedir mucho más Bueno, para la a época eso. estaba bien, lo que pasa es que ha envejecido fatal. O sea, ha envejecido Claro, horrorosamente bien. claro, Mal que digo. lo ves ahora y dices, esto es igual que el Final Fantasy VIII. El Final Fantasy VIII también ha envejecido mal. O sea, han hecho el remaster, pero el remaster tampoco ha sido la mayor Ha sido horroroso. bendición Horroroso. que ha podido hacer Square Enix a Final Fantasy VIII. Y bueno, Final Fantasy IX también, el remaster, deja bastante que desear. Es que en definitiva, los Final Fantasy que salieron a partir del 7, los escenarios pre-renderizados, a la hora de hacer un remaster les ha dado muchos quebraderos de cabeza Mucho. a la hora de mejorarlos porque es que era rehacer Y en el 8 se ha notado, o sea, NPCs que salían, entraban, que los atravesaba, que Sí, se veía el muñeco en HD, Squall en HD. sí, Bueno, es que encima son tres, que no era uno, que eran tres uno detrás de sí, otro, porque este juego iban claro, dentro de y tú veías el fondo y decías, ¿qué cojones es esto? O sea, el fondo era exactamente el mismo, pixeladísimo, sí, y los muñecos en HD que tú dices, es que ¿para qué? O sea, no había necesidad, yo qué sé. Y además yo sí, creo sí, que a Squall lo han cogido y se lo han cargado. O sea, no el Squall que yo recuerdo de mis primeras veces en Final Fantasy VIII. Han cogido el de Dissidia que tiene más como cara de niño, bueno, de sí, niña, por así decirlo, porque tiene cara sí, de niña. Y sí. no es lo mismo. Pero bueno, ya que hemos enlazado perfectamente y hemos entrado en materia de un tirón sin venir a cuento, pero hemos entrado bien, Hemos enlazado bien. eh, hemos entrado de puta madre, es que ni se ha notado, es que ha sido todo hilado. ¿Tú te has pasado de los clásicos? Cuando me refiero a clásicos es del 1 al 6. ¿Te has pasado alguno?
Yo del 1 al 6 me pasé el 5. He jugado a todos, pero la verdad es que también hay que tener en cuenta que cuando pude jugar era difícil acceder. O sea, ahora mismo es más fácil acceder a Mucho más. videojuegos porque tú puedes ir a una feria de videojuegos o en tiendas de videojuegos y puedes encontrar juegos antiguos o directamente de segunda mano. Ahora mismo es mucho más fácil. Antes era lo que llegaba, si sabías que existía, lo comprabas. O hay veces que ni siquiera lo puedes comprar porque es que no sabías que existía. O no O, llegaba. o no llegaba, porque es que eran las cosas así. Entonces, el problema que teníamos con los juegos originales era el idioma, o en inglés o en japonés. Entonces, yo lo que viví fue la época en la que empezaron a los emuladores y te puedes descargar una traducción medianamente Decente. decente y podías enterarte un poco de algo, porque en definitiva eh, los juegos de Final Fantasy lo que les caracteriza es la historia, La pero narrativa, además sí. los menús que en definitiva es lo que te hace configurar los personajes, configurar el equipo y entender la forma de combatir. Entonces, era algo que de primeras, si hubiéramos jugado esos juegos en el idioma original, pues hubiera sido imposible. Igual que pasaba, que no sé si te habrá pasado a ti, con el Captain Suasa en su momento, que era en japonés y Sí, sí, funcionaba en sí. otras consolas, Sí, sí. pero no te enterabas de una mierda, solo le das No. a la primera opción y si era un tiro normal, luego le das a la segunda y era el tiro con efecto. Claro. Era lo que hacías. O sea, prueba y error. Pero en Final Fantasy no puedes hacer eso. No Entonces, puede. hasta pasado el tiempo, pues no pudimos realmente disfrutar nosotros de esos juegos. Entonces yo, el que más le di fue el 5, el resto también los jugué, pero es que, como solemos decir en el mundo de los videojuegos, cuanto más tiempo tienes cuando eres joven, no tienes acceso a nada, y cuando más viejo eres, menos tiempo tienes para disfrutar Hombre, de los videojuegos. ser joven hoy en día con la cantidad de videojuegos que hay es la hostia. Lo que pasa es que en nuestra época, yo por lo menos, mi padre me compraba un juego al año y ese era el que tenía. Y lo tenía que explotar porque es que no. Y eso sí que me lo pasaba al 100% por cojones. O sea, Claro, porque. Y lo empezaba otra vez, lo empezaba otra vez. Ahora sí, mismo es que me falta. Eso es un tema del que quiero hablar, algún día lo hablaré. De la ansiedad que hay con el pasarte juegos, porque genera ansiedad. O sea, sí, de que sale un juego, no te lo has comprado, pero te lo quieres pasar, pero sale otro, no te lo has comprado, pero tienes días atrasados. Y eso, ya, eso, eso genera cierta ansiedad, que al final dice, pues me lo paso cuando me sale de los cojones. Pero es verdad que es exactamente. una cantidad de títulos grandes, uno detrás de otro, más los que Sí, no pudimos tocar desde generaciones anteriores, porque en vez de comprarte la Play 2, pues te compraste el equipo o claro, viceversa. exactamente, exactamente. Entonces, claro, quiero tocarlo. Yo quiero tocar, por ejemplo, un juego que me encantaría tocar es el Skies of Arcadia de la Dreamcast. Me encantaría tocarlo, pero es que estoy jugando ahora el Octopath Traveler, que me está encantando. Es que estoy jugando a Final Fantasy 3 en remake en portátil y es que no me da la vida. Claro, es que lo que no tenemos tiempo ahora. Es el Claro, problema. ese es el tema. O sea, ahora mismo tenemos muchas posibilidades de rejugar títulos antiguos, títulos que marcaron el devenir, porque Final Fantasy no es el 7 el origen. Hay 6 títulos por detrás que marcaron un hito en su momento. O sea, Que te recomiendo fueron. mucho el 6, el 4 y el 6, pero sobre todo, si el 6 tienes que pasártelo sí o sí. Sí, Yo me he pasado el uno en sí, GBA. Tiene un sí, problema muy gordo que yo ya no soporto, que son los combates aleatorios, que es cada 5 pasos te comes un combate en cada mazmorra, pero el 6 no tiene tanto ese problema, lo tiene, pero porque sigue siendo un juego clásico y era así, claro. pero el 6 te puedo decir que, de hecho te puedo decir que me lo pasé hace 3 años y es un juego del año 94. Ujú. Y yo me quedé loquísimo, o sea, me quedé flipando. No pensaba que o sea, yo me lo empecé a jugar porque digo, coño, todo el mundo lo dice. Pero bueno, es que son gráficos antiguos, no sé, dudaba mucho, lo empecé y empecé boom, 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 y yo flipé.
O sea, a día de hoy yo flipo con ese juego. De hecho, Es que los Final Fantasy, eh, a ver, es que hemos pasado de una época en la que los gráficos eran lo que eran polígonos y juntabas varios píxeles y tenías un muñeco. Ahora se mira mucho los gráficos, pero realmente un videojuego no lo hace solo los gráficos. Te de lo hace hecho, una historia, te lo hace la esencia del combate, te hace la jugabilidad, te lo hace todo, la combinación de todo. Lo que pasa es que ahora se mueve más la gente por los gráficos, pero como tú dices, tú te juegas un Final Fantasy V, un Final Fantasy VI y te va a otorgar una historia que a lo mejor muchos Final Fantasy que han venido después quizás no te aporten y tienen mejores gráficos. O sea, eso no debe frenar a la gente. sí, Lo que pasa de es hecho que pasa. De hecho. es que pasa mucho porque te preguntan, ¿qué juego primero, el Final Fantasy VII o el Final Fantasy VII Remake? Pues yo digo, es que son dos experiencias distintas. Creo Sí. que eso luego lo hablaremos, pero si te vas a quejar de los gráficos, ve al remake. Pero si no te importan los gráficos, júgate el 7 normal y el Crisis Core y vas a Claro, disfrutar como un enano. O sea, es que es... sí, vale, una barbaridad. Lo que pasa es que si te pasas el 7 normal, te puedes comer cada spoiler y bastante importante si quieres pasarte el remake. Entonces eso ya es, tú tienes que ver ¿Cómo lo gestionas? cómo lo gestionas. Sí. De todo modo, me has dicho que te has pasado el 5. ¿Qué tal el 5? ¿Qué te pareció? Pues la verdad es que el 5 me pareció muy bueno. La verdad es que la historia me encantó. Yo disfruté mucho. Lo que te digo, fue en la época en la que accedías a los videojuegos vía emulador y bueno, y tenía las características propias que tenemos ahora mismo con los emuladores, que podías guardar partida o incluso los screenshots que se llaman ahora, que es status, y a partir de ahí vuelves a continuar y no hace falta que estés en una zona de guardado. Eso te facilita mucho, pero pierdes parte de la esencia de los... Puf, pues ten cuidado si te da algún día por empezar el 3. En el 3 no hay punto de guardar. Tienes que hacerte las mazmorras de una. Me hemos ahorrado una. Si Vale. no, vuelta a empezar. Que eso también es otra cosa que evolucionó con el tiempo. El tema de el guardado no guardado, la época de Pero. meter códigos Sí, sí, para sí, claro, continuar eso desde un sí. determinado punto, o directamente o llegas al final o tienes que empezar desde el principio. O sea, Claro. eso eran los tipos de juego. Sin guardado, con código o con guardado. Bueno, El guardado llegó aquí llegó el muy... 2. El 2 que era el 5, creo, ¿no? O el 2 Sí, era el 4. el 2 creo que era el 4. Sí, porque por aquí llegó así, el 3 era el 6. Sí, Correcto, vale. Entonces el 5 aquí no llegó. No, pero por ejemplo, el Final Fantasy 1 sigue punto de guardado. El 2 lo empecé y lo vomité. Me pareció lamentable. Y el 3 me parece que está bastante bien. sí, Me gustó más el 1, fíjate lo que te digo. sí, Pero el 3 el problema que tiene es ese. O sea, es sí. horrible. Para eso. Hemos hablado un poquito ya de la época clásica, temas de guardado, Final Fantasy V, su historia que te gustó, tal. Lo primero que te iba a preguntar antes de continuar, que es Sí. una cosa que se me ha olvidado, preguntarte cuál es tu favorito, directamente. Mi favorito, el 7. El 7 como casi todo el Eh, mundo. a ver, explico el porqué. Para mí, Final Fantasy VII fue el inicio de mi amor por los JRPGs en estado puro. Eso es lo que te iba a Fue preguntar. para mí el salto gráfico, porque había jugado al Secret of Mana, había jugado al Secret of Evermore, había jugado a muchos JRPGs, pero el 7 fue maravilla, para mí, maravilla de historia, maravilla gráfica, entonces entraba por los ojos. Para mí supuso el darme cuenta de que esos mundos merecían la pena el dedicarle todas las horas que suponía, porque estamos hablando de juegos que mínimo son 30 40 horas. Sí. Entonces, Más mucho te 40 que tiene que... 30. Sí, más 40 que 30. Sí. Yo he llegado a tener partidas de 400 horas del Final Fantasy VII. Con eso te digo todo. O Joder. sea que
Para mí el 7 fue el que me hizo plantearme que los RPGs y los JRPGs eran parte de mi vida y una parte fundamental de mi vida. Y que no todo era acción, no todo era peleas y que había una Exacto. historia, exactamente, sino que podía haber una historia y unos personajes más complicados que los que hasta la época teníamos, que eran, pues yo qué sé, Sonic, Mario, tienen una misión que es vencer a Robotnik o vencer a Bowser, pero tienen poca historia, entre comillas, dentro. Estos juegos te suponían entender lo que te estaban explicando y una historia muy, la verdad, muy completa. Sí, por ejemplo, teníamos a Sonic, teníamos a Mario y el que tenía un poquito más de intrahistoria podía ser Link, Zelda, pero tampoco tenía una cosa que tú digas. El juego estaba divertido porque son juegos divertidos. A mí me encanta A Link to the Past, pero no tiene nada que ver con la historia de los Final Fantasy, ni siquiera del 6, que era de la Exacto. época. Claro. Entonces, bueno, eso me pasó con el 8. Yo el 8 es mi juego favorito de todos los tiempos. Ujú. De todos los juegos, no solo de Final Fantasy ni de RPG, de todos los tiempos. El que me voló la cabeza, el que me dijo que los videojuegos no eran solamente un pasatiempo, sino que era algo más, que se metía en mi vida Sí. y me encantó, sabiendo que seguramente no sea el mejor, pero bueno, al final fue Es que, lo no, que... es que realmente no hay un juego mejor que otro. O No, sea, pero bueno, cada persona tiene sus gustos y lo más importante de los videojuegos es lo que te hace sentir. sí. Porque puede hacerte sentir maravilloso el haber jugado al Tetris, eh, igual que jugar al último God of War. O Mm. sea, es lo que te hace sentir, es el momento. Quizás hay determinados juegos que no te gustan, pues quizás te has pillado en una época que no estás bien, Sí, y eso otros pasó juegos con que te han el... gustado, y otros juegos que te han gustado mucho porque te han pillado en una época en la que estabas pletórico. Claro. Eso suele pasar también con los juegos, que dices, es que no me ha entrado bien. Quizás no te ha entrado bien porque no era la época en la que tenías que jugarlo, y a lo mejor le vuelves a dar una oportunidad y dices, coño, pues he perdido el tiempo sin haber jugado este juego Ajá. y lo tenía en mi estantería ahí cogiendo polvo. Pues esas cosas pasan, y pasan mucho. Pasa mucho. A mí me pasó con el 9, por cierto. Te Sí, voy a preguntar, bueno, ya me hablado un poquito del 7. ¿Por qué es tu favorito? Pues porque te tocó en el momento exacto, en sí. el sitio exacto, en el lugar exacto. Pero, ¿qué opinas del juego en general? O sea, ¿qué es lo que más te gusta de ese juego? Porque hemos hablado de tus sentimientos, de tu forma de ver el juego. Pero, ¿qué es lo que más te gusta entrando ya en el contenido del juego? A mí lo que más me gusta del juego es la evolución de Cloud. Para mí el hecho de... Es un personaje que realmente tú lo miras y es un personaje vacío. Es un Mm. personaje que no tiene pasado porque ha olvidado todo. Es un personaje que lucha por algo que su pasado le marcó, pero que no recuerda. Para mí es un personaje que, pase lo que pase, va a seguir luchando, pero no sabe por qué. Pero tiene que seguir luchando porque es lo que siente que tiene que hacer. Que luego con el Crisis Core se explica el por qué, pero esa sensación de ver que es un personaje que tiene un pasado que realmente no sabes si es cierto o no es cierto, si es pura imaginación o qué misterio tiene por detrás de ese personaje, es un personaje que a pesar de darse cuenta de que es una creación, tiene muy claro cuáles son sus amigos, cuáles son sus enemigos, que tiene que hacer todo por dar su vida, aunque sea por esa misión a la que ha llegado sin saberlo, Claro. por casualidades de la vida, pero Sí, él se mete ahí, llega ahí y hace todo por esa causa. Entonces, para mí, ese personaje, que muchos dicen que es vacío, es un personaje que tiene un alma que se le ha quedado pegada a la suya y que le hace hacer todo lo que hace. La verdad es que para mí es un personaje muy complejo,
y que para mí supuso un misterio muy grande, que la verdad es que jugué muchas veces, lo rejugué muchas veces para intentar comprender al máximo al personaje y ya aparte del personaje de Cloud, eh, los combates me parecían espectaculares, las invocaciones me parecían una locura, cómo se veían, cómo los caballeros de la mesa redonda, Que es eso en decir, esa época fue... fue el no va más, el tener enemigos tan complicados como las armas, el tener que enfrentarte a ellos y en condiciones prácticamente lamentables, es decir, que era un combate de media hora, 40 minutos, es decir, Sí, sí, sí. ¿cuándo tienes en un juego un combate de tanta duración y en el que por una mínima tontería puedes perderlo y tener que volver a hacerlo de nuevo? Otra vez, sí. Es que era tan, ¿cómo decir? Tan duro la derrota, no Sí, era sí, solo sí. perder, era Era, durísimo, porque era habías horrorosa. dedicado media hora a un enemigo que te había vencido y que estabas a punto de matarle o creías que estabas a punto de matarle. O sea, la verdad es que era la victoria y la derrota era algo Y el que... perezón, porque luego yo, por ejemplo, yo me tiraba media hora peleando con un arma, me Sí. mataba y decía, ya paso, empezó otra vez, ya paso. Luego me tiraba 5 o 6 días, me calentaba otra vez y decía, venga, otra vez, pum, para adelante. Pero en el momento otra vez volví a empezar el combate y decía, paso. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es algo normal. Bueno, de la época de la trilogía dorada de PlayStation, tocaste también el 8 y el 9 y el Tactics. Claro, claro, claro. ¿Y qué Eso, tal? eso no lo dudes. Yo he sido de Final Fantasy, he jugado todos, todos, absolutamente todos, hasta que empezaron con el online. Los online no los he tocado apenas. El 14 lo tengo comprado y creo que le voy a dar una oportunidad al Yo le Reborn. tengo unas ganas. Pero cuando perdí un poco no la esperanza, sino un poco el gusto, fue por ejemplo con el 12, que el 12 me resultó un poco, ¿cómo decirlo? Muy distinto, dándole un enfoque muy... No parecía Final no Fantasy. parecía lo que nosotros estamos acostumbrados. El 10 sí que era un fantástico, el 10-2, el 13 pues también fue fantástico, pero el 12 como que se me atragantó más, pero era muy bonito, era como una recuperación también de Square Enix de la parte del Background Story, que también fue un Sí, juego maravilloso. maravilloso. Recuperaron esa estética y la verdad es que eso, pero la trilogía clásica, la de el 7 el 8 y el 9 los disfruté como un enano. Yo los jugué mucho, los disfruté mucho y descubrí que realmente cada juego era totalmente distinto, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Veíamos Claro. un juego en el que iba numerado y tú pensabas que continuaba la historia, pero tú ibas al siguiente juego y decías, pues no, no es esto, es otra cosa. Entonces, esta es otra historia completamente distinta, pero con ciertos puntos en común que guardan todos y cada uno de los juegos. Es decir, que es algo que lo hace continuista, pero cada historia va por su lado. Sí, el sistema de combate, aunque varía un poquito, excepto en el 12, más o menos es parecido. Mm, Los objetos, las magias, invocaciones y demás, los sí, cristales, aunque en sí, algunos ya no se tienen en cuenta, sí, pero luego vuelven, en fin, que tiene unas pautas que son a nivel narrativo, la complejidad narrativa, que es bastante importante, la exactamente. música, que es una maravilla. Sí, Pero sí, sí que tiene unos pocos de, bueno, unos elementos diferenciables. sí, sí. Y cuál es, Una cosa es entonces, que, sí, dime, dime. sí, la verdad es que lo que tú dices, la música es un elemento fundamental de los Final Fantasy, Sí, cosa que se ha ido utilizando en determinados, por ejemplo, en la película de Abel Children, la música que se utilizaba, pues era la de el móvil de Cloud, era el sonido de la victoria de Final Fantasy de VII, el juego. fanfarria. Es decir, que es que se juegan con que ya conoces esa música, aunque hagan ciertas modificaciones, pero hay ciertas bases en esa música que se mantienen inalteradas y son la base, o la música de los chocobos, o, pues, en cierta medida, esa base instrumental que si vas, que yo sí que logré ir al evento
al concierto de Final Fantasy. Es una verdadera maravilla cómo van entrelazando las diferentes canciones de los diferentes juegos, te van explicando qué buscaban con cada canción y la verdad es que lo conseguían. O sea, es que lo conseguían y lo consiguen. El señor Nobuo Uematsu es la hostia. O sea, ese señor Sí, habría que hacerle un altar ahora mismo en donde sea. O sea, es el puto amo de la música. O sea, es espectacular. exactamente. Y para ti, entonces, entiendo que el más flojito es el 12, ¿no? Para mí el más flojito es el 12. Luego está uno de los más vapuleados de la historia, que ya sabes por dónde voy, que es el 15. El 15 también ha sido muy vapuleado por el hecho del cambio pues, a lo moderno. Al sistema de combate ya no es por turnos, es casi en tiempo real. Tiene algún punto de parada en el que para hacer ciertos movimientos, algo que se ha aprovechado el remake. Y el 15 también fue un juego que a mí me costó por el hecho de que era para mí demasiado lento. Y además la sensación que me dio era que, y la sensación que da todo el mundo, y que se ha demostrado con el paso del tiempo, es que fue un juego incompleto. Es que eso Un es. juego que no estaba terminado y que los DLCs cubrían parte de la historia que tenía que haberse cubierto en el propio juego. Sí, Algo pero. que es triste, pero que tenía que pasar por caja. Claro. Igual que no va a pasar con las partes del Final Fantasy VII Remake, pero bueno, que es que nos dan es algo que luego entiendo que hablaremos, pero que te dan una historia de 30 horas cada disco, Claro, 40 horas, diferente. que eso es distinto, pero me estás diciendo que es un juego que me estás vendiendo, que no va a tener partes, pero luego me sacas DLCs, porque te has dado cuenta de que te has dejado... Claro. No te has dado cuenta, es que has querido dejarlo fuera. Mm. Ese es lo triste y es A lo ver, que todos hemos criticado. un videojuego es muy simple, es de ir del punto A al punto B. Y lo que te pase por el camino, eso es lo que te lleva. En Claro, el Final Fantasy VII Remake vas del punto A, que es cuando empiezas en Mika, ¿sí? hasta que sales de Mika, que es el punto B. Ahí te pasan cosas. El Final Fantasy XV, ¿qué pasa? Que vas del punto A al punto B. En medio hay un hueco así que no hay nada. O sea, Sí, pega un salto. exactamente. No puedes pasar. Otra vez, un poquito más para adelante, otro boquete de ahí de que no puedes pasar. Entonces, ¿cómo llegas del Claro, punto A al punto B? Saltando. claro, claro. Es que son cosas que creo que no se pensaron bien, se adelantaron, yo creo que en el lanzamiento. Yo creo que había mucha presión por parte de quizás de los inversores o de la cúpula de Square Enix para sacarlo, cosa que también ha pasado con los Kingdom Hearts, pero bueno, que una saga como Final Fantasy no se puede permitir eso, y menos cuando los fans esperan una historia completa y que no se juegue para completar la historia paga más. Eso es Claro. algo que la verdad que ha sido un poco triste. Muy triste. Yo para mí, por ejemplo, el 12 tengo que decirte, si no lo has jugado, que la versión Zodiac Age Sí, mejora bastante. Yo lo he disfrutado muchísimo. Y yo te digo que cuando lo jugué en su momento en Play 2, me costó horrores. Me costó muchísimo porque el sistema de combate es que era verlo me ponía malo. mm, No me gustó que cambiasen tantas cosas. Es que el sí, sistema de combate del 10, por ejemplo, era perfecto, sí, bajo mi punto de vista. sí, Y me lo cambiaron por algo en el cual yo lo controlaba al 100% a los personajes. Yo le ponía los gambits, yo le ponía sí, tienes que hacer esto, esto y esto, como en los Tales of, por ejemplo, sí, y ya está. Pero no lo controlaba. Sin embargo, en Zodiac Age es verdad que no lo controlas, pero tiene más variedad. Incluye un sistema de jobs. La historia está completa, porque todos sabemos lo que pasó en el 12 original, que el final sí, fue deprisa y corriendo por los problemas del director. totalmente. Entonces, esta sí que está completa y esta sí que lo he disfrutado más. Yo la tengo, o sea, no te voy a mentir. O sea, yo la tengo, la versión CH me la he pillado para la Switch y la tengo pendiente. Lo tengo pendiente, como decimos, tenemos tantos juegos Sí, que es eso tranqui, imposible. porque eso sí que es una pila de horas. O sea, además el juego es Sí, larguísimo. Creo que es de los más sí, largos, el más largo. sí, Yo, por ejemplo, el que no puedo, con el que no puedo es con el 13. Como yo y creo que la gran mayoría de la gente no puede con el 13 porque no me entra, los personajes no me entran, sí, es un pasillo, porque no es que sea un pasillo, porque el 10 es un pasillo, pero te da cierta sensación de libertad. sí, Cierta, ficticia, porque no era sí, libertad.
No era libertad, Pero efectivamente. tú veías el mapa y el mapa, bueno, pues era como tú estabas como en un sitio, no que en el 13 que tú ves el mapa y es una línea recta. Es una línea recta, efectivamente. Con dos Entonces, giros, tres giros, pero es gira, el pero que sigue siendo recto. es el caminito de. Es el caminito de. Sí, sí, exactamente. Eso es la pena de que pretendieron hacer mucho, pero mientras otros juegos iban al mundo abierto o mundos mucho más que puedes explorar, creo que perdieron un poco el enfoque que bien habían conseguido con el 7, con el 8 y con el 9, y creo que con el 10 intentaron limitar un poco el movimiento, pero sin llegar a ser pasillero totalmente, pero con el 13 se le fue de las manos el que fuera prácticamente tira para adelante y Sí, ya tapas el yo creo juego. que no supieron cómo hacerlo, porque tú te pones a mirar el 10 y en el 10 no es mundo abierto, el 10 está cerradito, Sí, para darte vueltas por el mundo tienes que coger en un plano sí, en el barco volador y ver a dónde quieres ir. sí, Luego se ve que la gente se quejó y en el 12 fue todo lo contrario, era un mundo abierto enorme. sí, Luego la gente se ve que se quejó y pasaron del mundo abierto otra vez al pasillo y sí, así estamos. Y en el 15 tenemos un mundo abierto vacío, o sea, es sí, un páramo sí. y que no han sabido no han sabido salir de la PlayStation, desde el Final Fantasy 9 no han sabido cómo hacerlo para, Reencauzarse. para Sí, reencauzarlo. Y yo creo que hay juegos de mundo abierto, por ejemplo, los que hace Rockstar, sí. em, Sí, que, es, que, GTAs o que Red es Dead una ciudad, que Redemption no es un 2. mundo, que es una ciudad y que no es Skyrim ni es The Witcher, que es una ciudad. Y sin embargo tiene sensación de libertad total. Claro, eso es, eso es. Eso es algo que se ha echado de menos y se ha echado en cara a Square, que hubieran llegado a hacer más vivo, algo que han logrado en cierta medida con el remake del 7, que han Sí, hecho una ciudad muy viva, muy natural y con una jugabilidad y una forma de trazar todo muy fluida, en la que no hay diferencias entre cinemáticas y juego, es decir, todo va enlazado con el y no motor hay de juego, sí. cortes. O sea, es lo que se esperaba y es lo que si hubieran hecho con el resto de los juegos, lo que están haciendo con el 7, es decir, centrándose en que esté todo y que parezca que está vivo todo, es decir, que hay gente que, que, que si está, no hay gente es porque hay una explicación, porque ha habido una explosión y no hay gente, pero que la ciudad está viva, o sea, que es que hay gente con la que te vas a encontrar, puedes hablar y no sé qué. Y eso es algo que no han sabido recoger, no han sabido recoger el guante de otras compañías, como te he dicho, como Rockstar, que lo ha hecho muy bien, o yo qué sé, Rocksteady con los Batman, que tú puedes decir, no es que esté muy viva la ciudad porque hay malos, pero tiene otra sensación El el Spider-Man. movimiento. El Spider-Man, es que hay tantos juegos que han logrado dar una sensación de que donde estás está vivo, que los Final Fantasy últimos, a excepción del 7 Remake, no lo han logrado. O sea, No. tú o llegabas a una ciudad que había NPCs con los que interactuar, pero fuera es un páramo vacío en el que no hay nada y no te vas a encontrar nada, salvo monstruos con los que pelear. Y eso es algo que, por ejemplo, yo que sé, ahora mismo que estoy con el Genshin Impact, probándolo, es que hay personajes NPCs por el mundo. O sea, es que es fácil. Lo único que hay que intentar, pues eso, que la gente los encuentre y que les dé la oportunidad de, Y hay que de intentar tener vivir. una línea marcada, porque lo que no puedes estar cambiando de director cada 2 por 3, tienes un proyecto, lo tiras abajo, te pones a hacer otra vez, ahora de huye corriendo porque tienes unos plazos que al final no se cumplen. Es que al final lo que hacen en marear la perdí. Marear la perdí Totalmente. cuando tenían el secreto ya, o sea, es que tenían ya el secreto, lo Eso es. tenían hecho. Lo tienen ¿Por hecho. qué? ¿Qué es lo que pasa con otra franquicia que ya hablaremos otro día, que es Resident Evil, que me parece que también la han cagado y en los remakes lo han hecho muy bien y Sí, deberían seguir por esa senda, pero bueno, eso es otro tema del que ya hablaremos. Si tuviera que perfecto. hacer un top 5 del 5 al 1 de tus mejores juegos de la franquicia, ¿cuál sería?
Así a bote pronto, verás, que no, tampoco le falta Sí, que... a lo loco, a lo loco. A ver, yo pondría el 7, el 8, 1 sería el 7, 2 el 8, 3 el 9, 4 el 10 y 5 el 7 remake. Vale, perfectamente aceptable, o sea que maravilloso. Está- y muy rápido. Está en mi, se me nota la mirada. Sí, sí, no, pero está bien, está muy bien tirado, muy bien hilado y muy bien tirado. Y si se pregunto por personajes, ¿cuáles son Perso- así a vos de pronto tus personajes favoritos? De la saga en general. en general, aparte de Cloud, Sí, para eso está claro. mí Squall me parece también un personaje brutal. Son del Seifer mismo palo, ¿eh? Son del mismo palo, o sea, son... son del mismo palo, pero también, por ejemplo, Seifer también me parece un personaje muy profundo. Un personaje que está entre el bien y el mal y está ahí. Es decir, es un personaje muy también potente en cuanto el del 9 Gitán. Gitán no me parece tan potente como Squall y Cloud. Y la verdad es que esos son mis favoritos, porque la verdad es que tengo figuras de ellos, tanto de Squall como de Cloud, y para mí son los personajes que más me han marcado en los videojuegos de la franquicia. Yo, claro, yo me he dado cuenta de que Square Enix tiene dos formas de interpretar a un protagonista, que es o lo haces emo, o lo ¿Sí? haces todo lo contrario que un emo. O sea, o coges a Squall y tal, Cloud, Lightning y compañía, que al principio te da asco verlo, pero luego ya tienen una evolución, Sí. o te trae a la alegría de la huerta, como puede ser Tidus, como puede ser Gitan, como puede ser... Sí. Bueno, el del... que se llama el nombre, Kain no, el del 4 también es emo perdido, y ¿Sí? tiene esas dos vertientes, ¿no? Bueno, Sí. Noctis también tiene un poquito su punto emo. Sí. Em, Tiene ahí esas dos vertientes. Y es verdad que me gusta más la vertiente emo porque ves una progresión y la ves claramente. Que es lo que Sí, pasa. sí, sí. A mí, por ejemplo, hay un personaje que me encanta que es Vivi, del 9. Ujú. Sí. Una profundidad grandísima, ya hablé un día de él. Em, Me parece, junto con Kefka, el mejor personaje de la franquicia, seguramente. Y Kefka porque es el mejor antagonista que he visto yo en un videojuego del arco. Em, y, Totalmente. y porque es como ve la muerte a través de los ojos de un niño. Porque Vivi es un niño que sabe que le dicen que se va a morir, que se va a morir ya. Sí, Así que tú verás lo que hace con tu vida. Y, exactamente. y es maravilloso esa temática, ese Final Fantasy IX que la gente decía, no, es que es muy infantil, no sé cuánto, no sé qué, no, No, tiene una no, intrahistoria que es no, no, súper no, no. chunga, Sí, 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 es muy chunga. Igual que el 8. Igual que el 8. El igual que el 8 8. no es ni mucho menos un juego que digas es maravilloso lo que me están contando. No, es que estamos hablando de que son jóvenes alistados para ser soldados en Jóvenes, esas casi niños, universidades, casi niños, y que les mandan a la batalla. Y ya está, y sus profesores les llevan y venga, ahí te las apañes tú y a después ya cuando morir, ya a morir. por la O sea patria. que la verdad es que son historias que, que son profundas. O sea, no es lo que decía yo, que pasar de un juego en el que, un plataforma que no tiene historia, a encontrarte con este tipo de juegos, es una explosión de la cabeza. Después han venido aventuras y demás que han explotado el tema de la narración. Los Metal Pero Gear al final, Solid, efectivamente, pero el Final Fantasy fueron la explosión y lo que hizo que la gente se diera cuenta de que podía haber historias, incluso mejores que libros, en los videojuegos. Es decir, que hicieron que empezara a considerarse los videojuegos como un arte, sí, algo es que es un arte, que ahora mismo ya no hay dudas. O sea, no, no hay duda. no hay dudas de eso. De hecho, creo que es el arte que más se lleva ahora mismo, o sea, que no, no creo que haya El que ningún, más, y que más dinero mueve. desde luego. Porque pagar 7.500 millones por Bethesda por parte de Xbox
Son muchos millones. Es un dineral apañado. Es un dineral, dale ahí tú Por una al cine. compañía, a ver, es una compañía de la hostia, Sí, pero es sí, verdad sí. que es una compañía y yo, de hecho, es una de las cosas que me hacen replantear qué quiero hacer con mi vida a partir de ahora, si quiero Exacto. seguir en la parte azul o me voy a la verde, pues porque yo creo que para las dos no me va a llegar. Entonces tendré que replantearme ahí un poquito las cosas, porque mi Skyrim me encantó. Pero bueno, a lo que íbamos. Eh, aparte del top 5, no, perdón, de los personajes que hemos mencionado, si sistema de combate por turnos o con más acción. Para mí el sistema de combates por turnos marcó lo que era Final Fantasy. El hecho de meter más acción hace que sea un juego distinto. Pero, por ejemplo, el Final Fantasy VII Remake me supone para mí fue una bofetada para decirme, quizás los juegos de acción, vistos así, jugados así, tiene una estrategia casi igual o mayor que los juegos que jugaste por turnos. La verdad es que me ha sorprendido para muy bien la forma en la que han conjugado la acción, es decir, el machacabotones, que machacando botones no te pases el juego, con estrategia y para el tiempo y pensar y cambiar de personaje. Es decir, que lo bueno que tiene el combate por turnos es el pensar, el pararte y pensar, ver qué vas a hacer, ver cuál es el siguiente personaje que va a atacar, no sé qué tal. Y el hecho de que hayan logrado un sistema que combine ambos mundos, el de acción con el de combate por turnos, la verdad es que tiene su mérito y me hace replantearme si esta nueva forma que han logrado con el remake lo querría para el resto de juegos que sacarán de Final Fantasy. Sí, te digo la verdad. Si no, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y a raíz de esto, bueno, quiero hacerte las dos últimas preguntas ya, porque llevamos ya casi una hora, que se me ha pasado volando, por cierto. Quiero hacerte las dos últimas preguntas, sobre todo una así más genérica que se me ha olvidado antes, ¿Sí? que es algo así ya de gustos personales, ¿vale? ¿A ti cuál es la invocación que más te gusta? La invocación que más me gusta. Pues invocación, yo te diría que Ifrit. Yo te ¿Pero de qué diría que juego? Ifrit. Ifrit te diría yo del Final Fantasy VII. Infinite 7, vale. Ifrit del 7. El 8 también molaba bastante, pero para mí el del 7, por lo que te digo, fue el momento. Es lo que te hace que eh, saltes del sillón o saltes de la silla y digas, madre mía, esto es otra cosa. Fue la primera para mí la que me hizo sentir que estaba viendo algo maravilloso y en el remake me han matado con esa maravilla de interpretación de la invocación. En el remake, de hecho, Christian, que fue la primera persona a la que traje entrando en materia, me dijo que la de Ifrit del 7 remake es la que más le gustaba. Y es con razón. La mía, por ejemplo, es Neo Bahamut del 7, que se habla muy poco de ella. A mí me pareció Sí, sí, brutal. no. Es también de las mejores, igual que Hades, también es otra de las mejores también del Final Fantasy VII, Sí, sí, y que la también. verdad es que sorprende muchísimo, o sea, que es que hay muchas, 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 la verdad es que, y los caballeros de la mesa redonda, que es la más larga y más... No, yo creo que la más larga era Eden. Sí, Eden del 8 creo que era 10 sí, segundos más larga que Caballero de la Mesa Redonda. Creo recordar. sí, sí, Que sí, eso Eden, era otro porro. efectivamente. Y Sí, sí, no, mentira, espérate. Es que estoy haciendo memoria porque el otro día vi un vídeo que explicaba eso. Creo que la base larga era Arc del 9. Arc del 9. Se transformaba en un Sí, barco, se sí, 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 transformaba en sí, un... sí, sí. sí, 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 sí. Creo que era Puede un ser, minuto puede ser. 40 segundos, Sí. un minuto 40 segundos, un minuto 30 de Eden, un minuto 20 los caballeros. Creo que era así. Es que yo, si te cuento las tácticas que utilizaba en el 7, claro, es que me hacían ver eternos con la mesa redonda. O sea, era. O sea, es que sobre todo contra el Mar Rubí eran fantásticos. Claro, yo tenía la táctica hecha de juntar la invocación con recuperar vida, la magia mimo con recuperar PM. Entonces,
encadenaba caballeros de la mesa redonda con Uno detrás de otro. uno detrás de otro y era recuperar vida y recuperar magia y ya se acababa. Era hacer mimo todo el rato, ya no... Sí, sí, Era el bucle. mímica todo el rato, sí. Sí, sí, sí. Y después, la última pregunta, ya que hemos hablado un poquito también del City Remake, que al final hemos hablado bastante. Sí. Yo creo que el City Remake es un halo de esperanza para lo que se viene. No muradas aparte. Sí. Entonces, Efectivamente. ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el 16? Que ya había tráiler y demás. Pues el 16 para mí sería como el título de Star Wars 4, Una nueva esperanza. El 7 para mí ha sido una nueva esperanza, como tú dices, de que pueden hacerlo muy bien y espero que el 16 se parezca al 7 Remake. Espero que tomen nota de lo bien que lo han hecho con el 7 Remake y utilicen lo bueno que han hecho en ese, lo bueno que hicieron con el 15, porque hicieron cosas buenas, que no hay que echarlo todo Sí. a la basura, pero que tomen más nota del 7 Remake y que lo utilicen y escuchen a los usuarios todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos comentado del 7 Remake y todo lo que hemos criticado del 15. Si ya toman nota de esas dos cosas, de lo que criticamos del 15 y lo que hemos venerado del 7 Remake, creo que el 16 puede ser una nueva esperanza de que la franquicia continúe más allá de los remakes por buen camino. Pues, pues quedado bien hasta como casi para despedida, ¿no? Así que nada, pues hasta aquí la charlita. Se ha ido a prácticamente una hora y se me ha pasado volando. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Eso es lo primero. Que ya está, que sus redes sociales y demás, canal de YouTube, están todos por aquí abajo. Tengo que decir que bueno, esto lo grabamos en rigurosísimo diferido. Entonces, el día 15 tuvimos nuevo vídeo, ¿vale? Final Fantasy VI contra Chrono Trigger. Que lo veáis, que le deis mucho amor y que le deis mucho calor. Y nada, que le deis mucho amor también a este señor, que se lo merece, tanto en redes sociales como en su canal de YouTube. Y que muchas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Esta sección seguirá, porque seguirá. Tengo también apalabrado, porque esto no se firma nada, gracias a Dios, a varios amigos más del canal y a gente que puede que sorprenda incluso. Así que nada, que un beso a todos, muchas gracias por estar ahí. Y Jorge, hasta la próxima. Muchas gracias, Ibra, y que darle cariño, que también que está haciendo secciones muy, muy chulas. Y nada, nos vemos en mi canal y darle cariño a Ibra, que está haciendo muy, muy buen trabajo. Muchas Hasta gracias, luego. tío. Muchas gracias. Hasta luego.